Gracia y paz, Gracia y paz. que el Señor les bendiga. Bueno, estamos en esta mañana para tener una pequeña meditación, no va a ser muy larga, pero es importante siempre estar meditando la palabra del Señor, ¿cierto? Así que bueno, nuestro hermano nos va a traer este lindo tema, la misericordia de Jehová, parte 1. Te dejo, hermano. Amén, así es. Este tema está en el libro del profeta Joel, uno de los profetas menores que si buscamos en la Biblia. Está después de Daniel y después de Oseas. Y este capítulo 2 nos narra esta historia o esta exhortación que vamos a leer a continuación. Vamos a meditar el versículo 12 al 17. Joel capítulo 2, versículo 12 al 17. Entonces el título que pone aquí es La misericordia de Jehová. Vamos a meditar versículo por versículo. Dice versículo 12. Por eso, pues, ahora, dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Amén. Entonces vemos aquí que está hablando Jehová, o sea, a través del profeta, obviamente, que para eso Dios usaba a los profetas, para comunicarse con el pueblo. Entonces, ¿qué dice Jehová? Convertíos. Esa es la demanda de Dios desde siempre. Siempre nuestro Dios ha querido que nosotros nos convirtamos de la maldad a la santidad. Entonces, aquí Dios le dice a ese pueblo que se convierta. Y así le dice a toda la humanidad. Siempre Dios ha querido la conversión. Por eso no es posible agradar a Dios y servir a Dios si no está la conversión en nosotros. Porque muchos creen que solamente con una oración dicha así de memoria o leída, ya van a estar bien delante de Dios. Necesita la conversión. Pasar de ser de una cosa a la otra. Si éramos pecadores, si éramos ladrones, si éramos fornicarios, dejar de ser eso que éramos y convertirnos a santos, personas que hablamos la verdad, que hacemos la justicia. Es lo que Dios quiere. Y dice que convertidos a mí con todo vuestro corazón. Eso es muy importante porque, como decía, la gente lo dice de palabras a veces. Yo me convertí a Dios de palabra y el corazón todavía está anhelando las cosas del viejo hombre. Las cosas de este mundo sigue el corazón anhelando y ya no es de todo corazón la conversión, sino que nada más es de labios y de tal vez de mente. En mi mente yo sé que me convertí, pero el corazón sigue deseando las otras cosas de este mundo. Sabemos que el corazón es muy importante porque es la parte más profunda del ser humano, que es la que anhela las cosas. Entonces, si nuestro corazón anhela las cosas de este mundo, vamos a desviarnos de la cosa de Dios tarde o temprano, porque el corazón es demasiado importante para el hombre. Entonces, de todo corazón hay que convertirse, de todo corazón. Hay que dejarlo todo para seguir al Señor. Entonces, el Señor demanda eso. Y dice, con ayuno, lloro y lamento. Bueno, sabemos que en esos tiempos, cuando había esa tristeza por el arrepentimiento, se ayunaba, se lloraba y se lamentaba. Eso le pasó por ejemplo, al pueblo de Nínive, cuando fue Jonás a predicarles. Ellos tuvieron que ayunar, hasta los animales lo pusieron a ayunar y estaban con lamento, con silicio, con llanto. ¿Por qué? Porque era un arrepentimiento verdadero. Entonces, por eso, en esos tiempos, cuando uno se arrepentía de corazón, tendía a eso, a ayunar, a dejar de comer, porque era tan grande el dolor por el pecado que ayunaban. En este tiempo no es necesario, o sea, obligatorio, ayunar para uno arrepentirse o convertirse. Pero si en verdad uno se arrepiente del corazón, tiene que dejar todas las cosas. Entonces, algo que a mucha gente le afecta es la glotonería, que le gusta mucho comer. Entonces, para uno como que estar más concentrado en Dios y en ese arrepentimiento y esa conversión que uno quiere hacer, podría hacer un ayuno y dejar de comer y concentrarse en eso y recordar todas las maldades que hemos hecho y a veces nos hace caer en lamento y en lloro porque hemos pecado, porque duele.
Cuando uno conoce cómo lo santo que es Dios y lo perfecto, y uno sabe lo malo lo mal que ha hecho, uno le duele que uno haya vivido así, ofendiendo a Dios, ofendiendo al prójimo. Entonces, la verdadera conversión de corazón puede tener ese llanto, ese lloro que la persona le da por haberle fallado a Dios por tanto tiempo. Entonces, no creemos mucho en las conversiones donde donde todo no pasa nada. Tiene que haber un gozo muy grande de conocer a Dios, de saber que te perdonó, o una tristeza grande de saber que hemos fallado. Dice la palabra que la tristeza de Dios produce arrepentimiento, pero no la tristeza de este mundo que produce muerte. Entonces hay una tristeza que sí produce arrepentimiento, que es la culpa del pecado que hemos hecho. Así que Dios quería eso, que ellos se arrepintieran, y también lo sigue queriendo con el mundo actualmente. Sigamos meditando, versículo 13. Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Y vemos la frase, rasgad vuestro corazón, no vuestros vestidos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, cuando ellos supuestamente se arrepentían, se rasgaban las vestiduras, las rompían, en señal de que estaban dolidos y que estaban arrepentidos. Pero a veces eso se hacía de manera, o sea, se hacía como un rito, no era verdaderamente de corazón que hacían eso. De cualquier cosa se rompían los vestidos, hasta cosas que no eran relevantes delante de Dios. Todos esos sacerdotes, esa gente hacían eso. Pero ¿qué decía Dios? Rasgad vuestro corazón. O sea, ese corazón malvado y pecador, rásguenlo en vez de su vestidura. Eso es lo que yo quiero que ustedes cambien, no la vestidura, porque la vestidura se puede rasgar, se pone en otra y ya. Y sigue igual el pecado. Y así muchas personas creen que cambiando su parte externa, de cambiar de ropa, de cambiar de peinado, de no usar arete o algo así, o no usar prendas, ya con eso creen que están arrepentidas delante de Dios, y no es así. Porque lo interno es lo que más le importa a Dios. Está bien que lo externo es importante, porque eso es lo que las personas ven, pero lo interno es lo que más Dios busca. Que el corazón esté verdaderamente convertido y arrepentido, y no solamente la parte externa. Entonces Dios dice otra vez, convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué? Él dice las razones. Porque es misericordioso. Decir, Él se compadece de nosotros. Él no nos paga como nos merecemos si es que nosotros nos arrepentimos. Porque si no nos arrepentimos, Él claro que va a dar el pago, porque Él es justo y Él es el juez. Pero si nosotros le pedimos perdón, Él en su misericordia no nos da ese mal que nos merecemos. Entonces ahí eso consiste en la misericordia de Dios, que Él frena su mano de juicio cuando Él ve que hay un verdadero arrepentimiento. Él tiene la compasión, Él es clemente. Eso es lo que significa que es clemente, que tiene compasión de nosotros porque sabe que nosotros somos carne, que somos débiles, que fallamos muchas veces. Entonces ahí Dios es clemente, tiene esa compasión y esa misericordia para perdonar. Porque aunque decimos que Dios es justo y lo es, y que es santo y es recto y es perfecto, tiene esa parte en Él que es misericordioso. De modo que por más errores que uno cometa, que sepa que Dios es misericordioso y que puede perdonarlos. Porque tampoco es que es tan difícil andar en los caminos del Señor. Es difícil porque hay muchas tentaciones, pero no es por Dios, es por el mundo que nosotros caemos. Entonces Dios siempre estará dispuesto a tener misericordia de nosotros. Por eso no podemos nunca pensar que Dios no nos va a perdonar en una cosa que hagamos, porque Él es compasivo y es clemente. Y dice también que es tardo para la ira. Es decir, que Él es paciente. Tiene la longanimidad, que dura mucho para dar juicio a una persona. O sea, a veces la persona cae muchas veces en un pecado y Dios es lento para la ira. Y los países a veces cometen muchas atrocidades y Dios es lento para darle juicio, o sea, su ira es lenta, esperando que se arrepientan, porque Dios busca eso.
que se arrepienta la persona. Él no quiere juzgar a nadie, no quiere, dice ahí, que se duele del castigo. O sea, Dios no quiere castigar a nadie. No, le duele eso, porque Dios sabe que esta es su creación. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Él no quiere darnos castigo, ni quiere destruir al hombre, pero debe hacerlo porque su justicia lo obliga a eso en un momento dado. Pero toda la humanidad tiene ese chance, esa oportunidad de arrepentirse y Dios lo va a perdonar. Así que es maravilloso nuestro Dios, que se duele del castigo. Sigamos leyendo. Veo al hermano Mark que se conectó. Dios le bendiga. Gracias y paz. Dice el versículo 14. Estamos en Joel capítulo 2, versículo 14. Dice, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Bueno, aquí dice que se arrepentirá Dios. Bueno, sabemos que Dios, dice la palabra, no es hombre para que se arrepienta. Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Que se arrepentirá, es que se ablandará, es que cederá. Eso es lo que significa. Que se va a ablandar, porque Dios puede decir, yo voy a dar un juicio a esta gente porque está pecando. Y si la gente se arrepiente, dice, no le voy a dar el juicio. Pero no es que se arrepintió, porque no es hombre para que se arrepiente, sino que vio que las personas actuaron correctamente y cedió. O sea, ok, ya no lo voy a hacer, ya no lo voy a hacer el mal. Vemos el ejemplo con Nínive, como había dicho, que ellos iban a ser juzgados, porque ya Dios lo había hablado por el profeta Jonás, y ellos se arrepintieron y Dios pasó por alto el juicio que había dicho. No lo efectuó porque vio un cambio de corazón. Entonces, todos los juicios de Dios que están en la palabra, puede que Él no lo haga si ve que hay arrepentimiento verdadero. Porque hay muchas personas que creen que Dios es como que todo está planificado, todo está escrito en libros y que Dios es como tiene que andar por su libro siempre. Y no, Dios está esperando cómo el hombre va a actuar para él. Y eso está en muchos lugares de la Biblia, que Dios hace así. Depende de cómo el pueblo se porte, Dios hace una cosa u otra. Así que Dios vela por lo que el hombre hace y se arrepiente, como dice ahí, que es decir, cede, se ablanda del juicio que dijo que iba a hacer. Así que nuestro Dios tiene esa permisibilidad con nosotros. No es que le va a dar juicio de una vez, Él ve a quién le va a dar juicio, a quién no, quién se arrepentirá, a quién no, y Él sabe lo que va a hacer. Así que nuestro Dios tiene esa cualidad. Y después dice, Él deja bendición tras Él. Esto es ofrenda y libación. Si vemos el capítulo 1 de ese libro de Joel, vemos que habla de que un ejército estaba dejando toda destrucción detrás de él, que estaba destruyendo el trigo, el aceite, el vino, todo lo estaba destruyendo y estaba la tierra desolada. Y aquí dice, si nosotros lo ponemos a cuentas con Dios, Él va a dejar bendición tras sí y va a haber otra vez esto de ofrenda y libación, es decir, va a haber alimento, va a haber ofrenda en el templo de Dios. O sea que ya estos sacerdotes que no tenían nada, que en el capítulo 1 no tenían nada ya, porque había desaparecido todo, ahora cuando Dios los perdone, van a tener alimento. Porque Dios restaura las cosas por su misericordia. Entonces, si hemos tenido una mala vida por el pecado, Dios puede restaurar todas las cosas. Tenemos que tener esa confianza de que Dios puede dejar bendiciones tras de sí. Entonces, venir a los pies de Cristo, o sea, es bendición para nosotros. Ya la bendición de uno convertirse, de uno arrepentirse, de uno ya tener una comunión con Dios, ya es una bendición de por sí. Imagínense más que Dios quiera prosperarnos de alguna manera monetariamente. Pues si no tenemos alimento, Él no lo va a suplir. Si no tenemos casa, Él va a buscar un techo para nosotros. O sea, esas cosas secundarias Dios las puede ofrecer también, porque Él es misericordioso y es nuestro Padre y cuida de nosotros. Entonces siempre recordar esto, que ir a Cristo
puede dar esas bendiciones si Dios quiere. No es algo que es obligatorio, porque a veces es más difícil ser cristiano que ser del mundo en cuanto a lo monetario. A veces pasa eso. Pero Dios nunca nos va a desamparar. Siempre va a haber alimento para nosotros, lo que confiamos en Dios, porque son promesas de Dios. Así que la bendición está asegurada para los que estamos buscando de Dios. Sigamos adelante, versículo 15. Vamos a leer el 15 y el 16 juntos. Dice: tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Aquí vemos que es un llamado al pueblo a que se congregue. Dice: tocad trompeta en Sión. En esos tiempos, para reunir el pueblo, se tocaba la trompeta para congregar a todas las personas. Había diferentes toques de trompeta. Uno era para la guerra, otro era para reunir, y así sucesivamente. En este caso, ¿qué quería Dios? Que se reúna el pueblo para que se arrepientan todos, porque la nación entera había pecado. Entonces, dice que la convoquen, convoca la asamblea, que es el grupo de todas las personas, la asamblea, y proclamad ayuno. El ayuno es para que todo el mundo se concentre en la oración de arrepentimiento y en la conversión. Ese era el propósito, para que Dios le perdone. No significa que para que uno reciba perdón de Dios debe ayunar, sino que era en ese momento, en ese pueblo, para que se concentre en Dios. Y dice: santificad la reunión, es decir, apartarla para Dios. Era una reunión que era para Dios, no era para otra cosa. No era para hablar de los problemas del pueblo, ni de política, ni nada de eso, sino solamente para Dios esa reunión era, porque era para arrepentimiento, para conversión. Y también dice: congregar a todos. Menciona a los ancianos, los niños y los recién casados. Es decir, nadie podía quedarse fuera de esa reunión. Incluso los niños que maman, dice, o sea, hasta los bebés. Todo el mundo tenía que ir ahí a reunirse con Dios, a ponerse a cuentas con Dios, porque el pueblo entero necesitaba la bendición de Dios, necesitaba la misericordia de Dios para su momento, porque estaban en dificultades. Entonces, los países, si pudieran reunirse todos en congregarse delante de Dios y pedir perdón, cuánta bendición no habría en este mundo. Pero lamentablemente tenemos muchas diferencias y no se puede hacer. Pero en las iglesias sí se debería hacer eso, hacer un llamado de la asamblea entera y arrepentirse de lo que hayan pecado y pedir a Dios que sea misericordioso con ese lugar. Y ahí Dios se va a agradar, porque la asamblea entera se une con ese propósito de buscar la misericordia de Dios. Entonces dice el versículo 17, por último: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, porque las naciones se enseñorean de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos: ¿dónde está tu Dios, su Dios? Bueno, aquí ya Dios indica cómo deben hacer para alcanzar el perdón, orando. Porque dice: pónganse en el altar y la entrada y lloren los ministros de Jehová. Sabemos que los sacerdotes eran los que tenían la función de hablar con Dios, los sacerdotes mayormente. Y los sacerdotes que lloren y que se pongan cerca del altar, se acuerden del altar porque ahí está la presencia de Dios en ese tiempo, y digan: perdona, Jehová, tu pueblo, porque habían pecado. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros diga: perdóname, Jehová, perdona por el pecado que yo he hecho. Entonces, así es que Dios va a mostrar su misericordia cuando le pidamos perdón. Y también le dice que no entregues al oprobio tu heredad, es decir, a la vergüenza. Ellos no querían que Israel o el país no sea entregado a la vergüenza y que los enemigos se burlen de ellos diciendo: ¿dónde está tu Dios que es todopoderoso y te ha dejado solo y tu tierra está conquistada y ya desolada como un desierto? Entonces, eso es lo que ellos apelaban. O sea, que Dios se ocupara de Israel como siempre lo había hecho. Ellos apelaban a eso. Y como ya estaban pidiendo perdón, Dios iba a actuar.
porque al Señor hay que recordarle sus promesas si queremos que Él actúe, pero siempre y cuando arrepintiéndonos y que nos perdone Él. Porque si no nos perdona, por más promesa que reclamemos de Dios, no la va a hacer, porque estamos en pecado, no estamos en comunión con Dios. Entonces, ese era el secreto para que la misericordia de Dios se vea, arrepentirse y recordarle la promesa de que Él iba a cuidar su heredad a Israel. Así que, hermano, vamos a tratar de enfocarnos en Dios. Si hemos pecado, arrepentirnos, recordarle a Dios sus promesas, y tener esa seguridad de que Él es misericordioso y perdona nuestras iniquidades. Así que nada más, voy a dejar a la hermana Carolina si quiere decir algo de estos versículos. Muy bueno, hermano. Muy lindo escuchar estos versículos. Tiene tanta enseñanza, ¿no? Realmente, ¿no? Sí, para dar algún aporte, ¿no? Dios quiere una verdadera conversión. Convertirse quiere decir dar vuelta, arrepentirse quiere decir yo iba para un lugar, ¿no? Y ahora me arrepiento y dejo de hacer eso y cambio. No es remordimiento, no es sentirse mal, porque ahí dice, ¿no? Conviértase, lloren, sí. Cuando uno tiene remordimiento puede sentirse mal, pero el arrepentimiento causa, ¿cierto?, una mayor tristeza porque realmente uno se da cuenta de que uno ha hecho mal. Entonces, muchas personas, lamentablemente, entran en eso, ¿no? En un remordimiento, se sienten mal porque hicieron tal o tal cosa, pero nunca cambian. Y lo que Dios quiere es que nosotros cambiemos, que dejemos atrás ese pecado y esos pecados que a Dios no le agradan, ¿cierto? Y ahí está el tema, que muchas personas no quieren dejar el pecado. Se sienten mal porque hicieron tal o tal cosa por ahí, pero no quieren dejar. Y no puede Dios mostrar su misericordia, ni cumplir sus promesas, ni ayudarlos, ni escucharlos, ¿eh? Porque están ahí en sus pecados, ¿no? Así que les animo, todos aquellos que escuchan, a que se vuelvan realmente de corazón a Dios y que dejen sus malos caminos. Eso nomás, hermano. Muy bueno. No sé si querés decir algo más y si no termino. Sí, excelente aporte, Carolina. Lo sintetizaste todo ahí, que es un proceso. Perdón, viene la misericordia y viene después la promesa, la bendición. Es así. Decirle a los hermanos que si Dios quiere, seguiremos meditando este capítulo en una segunda parte, más adelante, en el futuro, si Dios lo permite. Así que hasta aquí este mensaje. Le dejo a Carolina para que despida. Bueno, muy bien. Ahí está el mensaje. Suscríbete a nuestro canal y acá está el teléfono de contacto. Le animamos a contactarse con nosotros, a reunirse con nosotros, aquellos que no tienen un lugar donde congregarse o aquellos que tienen pero quieren compartir con otros hermanos. Bueno, que el Señor les guarde, gracia y paz. Estamos Gracias. en contacto.